Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien, que hayan gozado este hermoso día. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Y hoy pregunto, ¿andas tú en el Espíritu? La Biblia dice en Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. En este pasaje el apóstol Pablo escribe una lista de las obras de la carne, es decir, las acciones que normalmente ejecutaría el ser humano guiado por los deseos de su naturaleza carnal. El producto de aquel primer pecado de Adán y Eva, el cual los separó de su creador y que ha sido transmitido de generación en generación a través de los siglos, todos hemos nacido con esta tendencia hacia el pecado. La terrible consecuencia es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La muerte y resurrección de Jesucristo no solo nos ha justificado delante de Dios, sino que también nos ha capacitado para rechazar los deseos carnales y vivir una vida agradable a nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. Dice Pablo que si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, simplemente porque nuestra naturaleza pecaminosa se opone rotundamente a lo que proviene del Espíritu Santo. Es imposible para nosotros, por mucho que lo deseemos, andar en el Espíritu por nuestras propias fuerzas. De hecho, la única manera de caminar en el Espíritu es estar conscientes de nuestra incapacidad para lograrlo y entonces clamar a Dios por su ayuda. Andar en el Espíritu implica renunciar a nuestros propios deseos y rendirse a la autoridad de Cristo y permitir que el Espíritu Santo controle nuestras acciones. Habrá ocasiones en las que fallemos. Quizá en algunos momentos de debilidad cometeremos errores que ponen de manifiesto a nuestra vieja naturaleza, pero estos son momentos que Dios puede usar para instruirnos y capacitarnos para seguir adelante con más conocimiento y poder. Sin embargo, es necesario que estemos atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. No debemos distraernos ni debemos tratar de arreglar las cosas por nosotros mismos. Dejemos que Jesús nos muestre el camino. Someterse a la voluntad de Dios es el primer paso para obtener discernimiento espiritual. Si deseamos crecer espiritualmente, debemos aprender a mantenernos en la presencia de Dios, escuchar su voz y obedecer sus instrucciones. Cuando la tentación toca la puerta, cuando esos pensamientos pecaminosos vienen a la mente, cuando las circunstancias a tu alrededor son propicias para actuar conforme a los deseos de la carne, es el momento de arrodillarse ante el trono de la gracia y humildemente confesar tu debilidad al Señor y suplicarle que su Santo Espíritu tome control de tu mente, de tu corazón y de tu espíritu. Entonces podrás andar en el Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, yo anhelo caminar en el Espíritu siempre. Reconozco que soy capaz de hacerlo por mí mismo, pero sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame a rendirme a ti totalmente y que tu Espíritu controle cada área de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Dios sea su inspiración, su paz, su calma, su ayuda en todo momento. Que sea nuestro Señor siempre guiándonos en todo camino, a su camino, en su camino, porque es lo que tenemos de realidad, de seguro. Y pregunto cosas, yo me pregunto cosas, ¿cómo es tener esa seguridad en Cristo? Ya veníamos hablando el sábado anterior sobre la fe en Jesucristo, que eso nos otorga cierta seguridad o nos debería otorgar toda seguridad y toda paz. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo es que lograr eso? Hemos venido hablando constantemente
de acogernos a la palabra de Dios, de someternos a ella, de si es que realmente la creemos, ¿no? Recuerden que una cosa es religión, otra cosa es relación. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nunca nos enseñaron, nos dieron clases en el colegio ni en la universidad de cómo ser esposos, de cómo ser padres, eh, nunca. Entonces, simplemente aprendimos por la influencia de lo que vimos siempre. Puede ser que vimos en nuestra casa el ejemplo. De pronto el ejemplo en la casa no fue bueno. De pronto lo que sí fue, bueno, hubo disfuncionalidad allí. Eso fue lo que aprendimos. O vimos un hogar funcional, papá, mamá, disciplina, corrección, un buen ejemplo, y entonces eso es lo que aprendimos o vimos en el mundo nos enseñó muchas cosas por medio de la televisión, por medio de los medios, por medio de, bueno, en fin, el ejemplo de los vecinos, etcétera. Entonces aprendimos cosas. ¿Y qué es lo que, y cómo aprendemos entonces a vivir en esa seguridad eh, en Jesús? Porque Él nos la ofrece, Él nos da eso. Él vino a decirnos, no teman, yo estoy con ustedes. Amén. Él vino a decirnos cosas como estas, similares a estas. No se afanen por las cosas, no se afanen por nada, no piensen por adelantado, como nos solemos decir nosotros, preocupen, ocúpense más bien, más no se preocupen sobre cosas que no tenemos ni siquiera eh, la certeza de que van a suceder. Entonces, ¿cómo es esto? Pues es lo mismo, es aprender a hacerlo, todos tenemos que aprender a hacerlo. Por eso la Biblia nos dice en Romanos, renueven su entendimiento. Él no nos está diciendo, hagan estos procedimientos, practiquen estos sacrificios, hagan estas cosas que son lo que nos han enseñado siempre con respecto a Dios. Él nos dice es, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que no les conviene? ¿Qué es lo que no les sirve? Esto es lo bueno para ustedes, yo se los voy a enseñar, pero ustedes tienen que renovar su entendimiento, porque lo que han aprendido es malo. Ninguno sabe hacer el bien, por más de que se esfuercen siempre, hay pensamientos y nos hablan del odio, de la ira, del rencor, nos hablan de la forma de nosotros cobrarnos nuestras deudas, de la tristeza, de la angustia, nos hablan de la inmoralidad, de la corrupción, todo esto de cómo, inclusive las finanzas, cómo administrar nuestras finanzas, cómo hacer que ellas realmente se multipliquen y siempre todo confiando en Dios, en cómo Dios nos enseña. Entonces, fíjense que es a través de la verdad de Dios, y creemos que la verdad de Dios es la palabra, porque la palabra, aunque fue escrita por hombres, no fue inspirada por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo en ellos. Él les dio a todos, en ese lapso de tiempo de más o menos 1500 años, entre lo que se estima fue el primer libro que se escribió y el último libro o última carta, todo fue inspiración del Espíritu Santo. Inclusive la misma Biblia, los autores los escritores de algunos de estos libros y cartas dijeron que después de que escribieron tuvieron que indagar sobre lo que habían escrito porque no entendían muy bien lo que habían escrito. Pues claro, todos lo recibían de inspiración. Entonces, tenemos que aprender, si es que la verdad queremos tener esa relación con Dios, es como Dios me enseña, es una relación, Dios me enseña, yo recibo, ¿y por qué debo recibir? Pues porque Él me amó, porque Él me mostró su amor mediante la cruz y la resurrección. Él me enseña su amor hacia mí, Él me dice, yo te amo, yo quiero que tú salgas de toda esa esclavitud que te han enseñado y que vivas una vida más libre y más dependiente de mí porque yo ahora soy tu papá. Entonces esto es lo que yo creo que todos necesitamos y no tiene nada que ver con religión, prácticas religiosas, cultos, aunque nos congregamos y esto es una forma de congregarse, el Señor no, yo no creo que el Señor se le haya escapado de que íbamos a llegar a este siglo, a este tiempo donde la tecnología pues está a flor de piel, que no contábamos con eso antes. Él no dijo cómo congregarnos, sino dijo congréguense, y esto es una manera de congregarse. Aquí nos juntamos a escuchar la palabra de Dios. Ojalá pudiéramos hacerlo presencialmente cuando tengamos la oportunidad, cada que tengamos la oportunidad,
pero congregarse no es solamente con los hermanos, sino con todo aquel que necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Congregarse es para enseñar, es para compartir, es para poner en servicio de los demás lo que Dios nos ha dado, ya sea sabiduría, ya sea eh, cosas materiales, ya sea escuchar a una persona, ya sea dar un consejo, ya sea estimular, activar a las otras personas a seguir adelante, reforzar su fe. En fin, para eso se usa, para eso es una congregación de hombres, me refiero a la humanidad, hombres y mujeres. Hoy la congregación es un show, más que todo, donde vamos a escuchar música y obviamente hay música espectacular y la presentación de la música pues es tremenda, entonces se hace todo un escenario y luces y humo y videos y cosas y y la gente cree que esto es parte de, pero no es, pero en aquel tiempo no había música, entonces ellos se congregaban, amén. Entonces todo se convirtió en algo para la entretención de las personas y lo que el objetivo de la Biblia no es entretener a nadie, eh, no es como llenar de información a la gente, no el objetivo de la Biblia es que nosotros aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos porque es lo mejor para nosotros. Y entonces la Biblia se convierte en la verdad con fe mayúscula, amén, y esa debe ser nuestra seguridad. La verdad es nuestra seguridad. Entonces, como les dije, yo estaba hablando sobre la seguridad que nos debe otorgar la fe en Cristo, porque la fe puede ponerse en cualquier cosa. Y esa fe en Cristo se obtiene conociendo su voluntad, que a su vez se hace única y exclusivamente por la Biblia, que es la palabra de Dios, porque la Biblia habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los identifica Dios, Padre, creador de todas las cosas, que tiene sus atributos de omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, amén. Dios Hijo, que es el mismo Dios que se hizo hombre para salvar al mundo, tomó forma de nosotros, y es Jesús, que quiere decir, traducido en el idioma original, Salvador del mundo, y el Espíritu Santo, que es el legado de Jesús al resucitar, que nos da a todos para tener esa comunión con Dios y nos va revelando la escritura, Él nos va revelando esa su voluntad, y nosotros la vamos adquiriendo. Usted puede leer la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo va a ser difícil de entender, va a ser imposible de entender porque la Biblia lo dice. Entonces, la manera de conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia, ¿amén? De relacionarnos con Dios a través de la Biblia y por supuesto, obviamente, usando lo que tenemos que es el Espíritu Santo, orando, hablando con papá, pidiéndole a papá, diciéndole a papá, preguntándole a papá. Por supuesto que esto es solo un asunto de fe, de convicción, y eso llega por relación. Después de haber escuchado el mensaje de la salvación que contiene el sacrificio en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Entonces, el no comprender el significado de la cruz, incluyendo la resurrección y lo que enseña la Biblia, puede llevar a la incredulidad, a dar prioridad a las tradiciones religiosas, que valga la acotación, muchos ni siquiera comprenden la razón por la que las practican, lleva al rechazo también y al rechazo injustificado además de la Biblia como la palabra de Dios. La gente no se preocupa por investigarla y de una vez la van rechazando, pues porque obviamente no se ha sabido enseñar. La Biblia en las religiones se convirtió en imposición a la gente, en castigo, y no se ha sabido enseñar. Y obviamente que hay una consecuencia para la incredulidad en Dios, y eso es simplemente la separación de Dios por siempre. Eso es como un divorcio. Si usted no creyó en el amor del matrimonio, se separaron, pues hasta ahí fue. Ya no hay posibilidad de volver. Amén. O sea, porque ¿para qué se llegó al divorcio? Y lo más impresionante e impactante, la invocación de un Dios que no conocen, que no se conoce, que en la mayoría de casos es creado, ese Dios que tienen en la mente es creado conforme al deseo, a sus propios deseos de los hombres,
es decir, a esa imagen que ellos tienen de Dios, lo van creando, a esa semejanza que van creando de Dios, lo van creando, y de la misma manera se aproximan a ese Dios conforme a su propio criterio. Entonces lo diseñaron, lo tienen allí, lo llaman como quieren, y así mismo se relacionan y no tienen ni idea de quién es ni qué es lo que quieren para ellos. Más bien, casi siempre el Dios que han formado en sus mentes es un Dios que les sirve a ellos, es un Dios sirviente, mas no es un Dios a quien le servimos. Y servirle a Dios es servirle a la humanidad. Entonces, fíjense que si no hay servicio a la humanidad, ¿cómo dices que amas tú a Dios cuando no amas al que tienes al lado? Entonces, si no aprendemos a amar a los demás, pues ¿qué vamos a decir que amamos a Dios? ¿Amén? Entonces, siguiendo hoy en esta línea de enseñanza del sábado pasado, donde hablaba de cómo el justo por la fe en Cristo vivirá, espero usted lo haya comprendido, al menos en lo que yo hablé y con lo que hoy expongo, cobre más fuerza en su fe en Cristo, con la predicación de la palabra de Dios, que es sin duda la verdad con V mayúscula, también logremos afianzarnos mucho más a esa fe. Entonces la palabra de Dios no se debe, por consiguiente, tomar solamente como una fuente de información intelectual, de conocimiento, como algo tan sagrado, que ni siquiera se puede leer. Debe tomarse como el legado de Dios para nosotros, como el tesoro de Dios para nosotros, como esa herencia de Dios para nosotros, porque es allí donde aprendemos qué es lo que Él hizo por nosotros, lo que Él tiene para nosotros, lo que está dispuesto a hacer para nosotros y lo que tiene preparado para todos los que creemos en Él. Y allí nos enseña entonces a vivir precisamente libres de toda esclavitud, aún de las emociones mismas de cada persona. Porque piense usted, hermano o amigo que nos está viendo y oyendo, ¿a dónde lo llevan sus emociones cuando ellas se descontrolan? Por ejemplo, lastimosamente lo que acaba de pasar en Valencia, España. Gente seguramente que vivían tranquilos en su ciudad, una ciudad linda, y no esperaban nunca que en medio de su tránsito al destino, a su casa, viniera esta avalancha, esta inundación y se los llevara por delante. ¿Qué clase de sentimientos y emociones despierta algo como esto? Si no es de angustia, de desesperación y todo. No hay un momento de seguridad, de pensar que no le voy a tener miedo a la muerte. Obviamente no estoy hablando de que una cosa de estas se pase, uno esté tranquilísimo viendo cómo pasa, pero sí tener una seguridad de que si, bueno, es el momento mío de partir, no me va a dejar controlar y voy a dar gracias a Dios porque va a estar en su presencia. Es fácil decirlo, yo lo sé, pero es aprender a hacerlo, es aprender a hacerlo. Porque, hermanos, bien es cierto, y esto es un ejemplo extremo que les estoy colocando, pero es cierto que en estos tiempos nada nos proporciona seguridad, nada nos proporciona confianza. Estamos a puertas de las elecciones en Estados Unidos, que sin duda es algo muy importante a nivel mundial. Y todos ofrecen seguridad y todos ofrecen vamos a cambiar y todos ofrecen prosperidad. Y vemos que vez tras vez pues esto no sucede. Entonces vemos toda clase de desastres, de enfermedades, corrupción que cada vez más atenta inclusive contra la misma estabilidad de la familia sobre todo y de la economía personal, que es lo que de pronto una persona puede sentir como seguridad en su vida. Entonces no sabemos en esta carrera desenfrenada por la fama, el poder, el dinero, dónde apoyarnos. Parece que es algo como sálvese el que pueda. Así que la Biblia se nos presenta como esa información poderosa, verdadera, sabia, que nos aproxima al verdadero conocimiento de Dios, al punto que podemos sin duda alguna establecer una relación con el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que es definido entre otros atributos como un Dios Padre amoroso. Y creo que es lo que todos necesitamos, sin duda alguna. Eso nos debería dar seguridad, confianza, paz, esperanza. Y sé que lo que estoy diciendo lo repito una y otra vez, pero ¿cómo no hacerlo si yo mismo he podido experimentar estas cosas cuando mis emociones y sentimientos
me quieren llevar todo el tiempo cuesta arriba, como que todo es complicado, todo es difícil, como que nada se puede. Entonces, yo mismo he experimentado esta clase de emociones, pero también he aprendido, gracias a Dios, a empezar a controlarlas, a bajarle ese nivel, esa revolución, a ponerlas en un orden, un momentico, no se desespere, confíe, tenga fe, esperanza. Estamos en las manos del Señor y es el mejor lugar que podemos hacer. Y esto lo he aprendido a través de la palabra de Dios. Por eso le pido, por favor, tome nota, vaya a las citas que vamos a traer hoy, hable con Papá Dios, pidiéndole que le ayude a entender y a ver los resultados que es increíbles, que es el repetirse esta palabra, el confiar en esta palabra, el instaurarla allí en el intelecto que tenemos, en la inteligencia que tenemos para adquirir esa sabiduría. Hoy hoy no me voy a demorar mucho porque me interesa que nos quedemos un poco más con esta enseñanza que me parece muy, muy importante. Entonces abra su Biblia o vaya o apunte por favor estas escrituras y vaya conmigo a la carta de los Hebreos. Recuerde que la vez pasada, el sábado pasado, desde ahí empecé esta enseñanza en Hebreos capítulo 6. Vaya conmigo allá y como dije al inicio voy a seguir en armonía con la enseñanza pasada. Así que vamos a Hebreos capítulo 6 y vamos a abrir en el versículo 9. Usted puede leerlo todo, ojalá lo lea, por favor, léalo. Pero mi enfoque está aquí en lo que quiero hoy. Entonces dice el versículo 9, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Recuerde que el contexto habla de aquellos judíos, la carta está dirigida a ellos, a los hebreos, que todavía siguen aferrados como a esa vieja práctica de los sacrificios, de todo el culto en el templo y el esfuerzo humano para merecer el favor de Dios. Pero ¿qué pasaba con todo esto? Pues que ellos no cambiaban interiormente. Entonces, producía más bien una serie de rituales y de obligaciones que la gente seguía y practicaba y no entendían que el propósito era la búsqueda de ese ser supremo y tener una relación con él. Entonces, cuando ya el autor de Hebreos pues hace esa transición del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, Viejo Pacto, Nuevo Pacto, y le dice, ya no es necesario todo esto. Ya tenemos un solo sacrificio, Cristo. Cristo es el sacrificio, una sola vez y para siempre. No hay necesidad de estarlo repitiendo como se hacía antes, que eran sacrificios anuales. Es Cristo ahora es nuestro Cordero perfecto. Él murió y resucitó para darnos esa paz y esa alegría, para enseñarnos ese amor y esa paternidad de Dios y podemos entrar a ese lugar especial que en ese tiempo en el templo era llamado lugar santísimo. Y era la misma presencia de Dios. Y claramente el autor de esta carta hace la diferencia entre aquellos que todavía no han confiado en que Jesucristo es el Mesías Salvador que vino al mundo para pagar por los pecados de la humanidad y los que sí han creído y han recibido la justicia de Dios solo por la fe en ese acto misericordioso, redentor, lleno de amor. Entonces, ya no van a pagar corderitos, no van a pagar animales, ya hubo uno que pagó, Él es el Cordero Perfecto, se hizo por siempre y para siempre. Y si ustedes acogen a eso, van a tener acceso a las promesas de Dios. Ustedes van a tener acceso a la presencia. Ustedes pueden ir por medio del Espíritu que está en ustedes, que se les ha dado por fe, a que tengan esa relación con Dios. Pero aún más, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que aquellas personas que han entendido el mensaje y han decidido servir a los demás, partiendo del amor que han recibido al ser perdonados, los que han bendecido a alguien en el nombre del Señor Jesús, el Señor dice que Dios no es injusto, perdón, para olvidar. Versículo 10. Recuerden, Hebreos 6, 10. Mire esto. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. Entonces, si pensamos bien en esto y analizamos, cuando entendemos el amor de Dios manifiesto en la cruz, cuando entendemos la victoria de Jesús en la cruz al haber resucitado y vencido
el pecado, Satanás y la muerte, que están esperando su sentencia final. Cuando nosotros entendemos lo que eso sucede y que recibimos esa garantía que es el Espíritu Santo por creer en esto, entonces entendemos la necesidad de la humanidad de esto, de entender esto, de conocerlo, de que ellos se acojan a esta fe. Y entonces dedicamos la vida a esto y el Señor dice que no va a olvidar esto. Amén. Porque todo esto se hace ya es por amor. Yo lo hago por amor. Yo no lo hago por un sueldo. Amén. Porque a mí me interesa. Yo recuerdo mi tiempo. Yo recuerdo mi angustia. Yo recuerdo mi miedo. Yo recuerdo mi desesperación. Yo recuerdo mi impotencia. No tenía nada que hacer. Nadie podía hacer nada por mí. El único que estuvo allí fue Dios. ¿Cómo lo sé? Por fe, hermano. Porque Dios se hace, se presenta de una manera indubitable. A usted no le cabe duda de que Él es el que está ahí. Yo ni lo vi, ni lo oí, ni lo toqué, ni lo olí, ni lo pude saborear. Pero supe que Él era, porque Él me lo dio a entender. Lo que sentí ese día, lo que experimenté en todo mi ser, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, fue sobrenatural. Nadie me lo dijo, nadie me lo contó. No es la experiencia de otro, es mi propia experiencia. Y por eso, desde ahí, sin saber las implicaciones que eso traía ante Dios, le dije, Señor, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, enseñarle a los demás que tú eres real, que tú eres vivo, que tú, Señor, estás, tú eres presente, no pasado ni futuro, tú eres presente. Ahora, las implicaciones, pues Dios hace como Él quiere. Jamás me imaginé estar predicando la palabra de Dios a la gente, jamás me imaginé ser pastor de una congregación, pero aquí estoy y quiero seguir haciéndolo hasta cuando el Señor diga otra cosa. En la medida en que pueda lo voy a seguir haciendo. Entonces, mire, no se trata, ¿y por qué lo quiero hacer, hermano? Porque si para mí fue, en medio de toda esa oscuridad, luz, paz, gozo, yo sé que las demás personas lo necesitan. Entonces, por amor a eso, entiendo la necesidad de aquellos y el amor hacia ellos, el de Dios, me lleva a hacerlo. Espero lograrlo. Aunque no soy yo el que convence a nadie, aunque no soy yo la sabiduría para enseñar la palabra, es el Señor. Entonces no se trata, hermano, de hacer obras de caridad cuando se está pensando en sí mismo. Es decir, voy a darle alimento a los pobres, voy a darle regalo a los hijos de los presos, voy a llevarle comida en Navidad a la gente. Esos son eventos que se hacen, que están bien hechos, pero no se hacen constantemente cuando usted no está condicionado a épocas, a tiempos específicos, a condiciones específicas. Usted, por amor a Dios, en el momento en que Dios lo invite a hacerlo, usted lo hace con lo que usted tiene. Amén, con lo que el Señor le ha dado. El Señor le ha dado a usted suficiente. Entonces no son esas obras de caridad que se hacen, que no están mal hechas. Amén. Pero no son las obras que se hacen para aliviar la conciencia. Se trata de servir a otros sabiendo que eso mismo fue lo que Cristo hizo en la cruz por mí, por cada uno. Cuando yo entiendo lo que Él hizo por mí, que Él, siendo Dios, se hace hombre, ¡guau! ¿Por qué lo hizo? Por amor a mí. De ahí parto para hacer lo demás. Con ese fin de que todos podamos entrar a la presencia de Dios Padre por siempre, porque esa fue la finalidad de la muerte y la resurrección. Y que todos podamos entrar a su presencia cobijados por su santidad, no por nuestra santidad, que no la tenemos. Entonces, si yo entiendo eso, los demás lo necesitan saber. Si me rechazan o no, eso no es mi problema. Yo lo que quiero hacer es hacerlo lo mejor posible, poderlo explicar bien, para que la gente lo entienda. Yo no lo hago para que la gente me siga a mí, sino para que la gente empiece a tener esa conexión con el Padre. Entonces son las obras que siempre quieren enseñar el amor y la misericordia de Jesús enseñada a los hombres para que ellos crean. Porque de esa manera, antes que las palabras sean dichas,
el mensaje se lleva y se replica por la necesidad que tienen todos de saber que han sido perdonados. Sigamos, por favor, analicemos la siguiente escritura. Otra vez en Hebreos, capítulo 6, versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien interesante, hermano. Entonces, si yo entiendo el mensaje, si yo ya sé de qué se trata, lo importante y vital que es que fue para mí, que es para las personas, aunque los tiempos sean difíciles, aunque la gente ya no quiera oír de Dios, aunque los recursos no estén tan fluidos como antes, aunque la gente lo rechace a uno, aunque sea un trabajo de constancia y perseverancia y de paciencia, lo sigo haciendo, porque esto es lo que me lleva a heredar las promesas. Entonces la paciencia y la fe combinadas dan como resultado perseverancia para fortalecer la fe. No solo la propia, sino la de los demás. Muchas personas hoy cuando inician a escuchar una predica o empiezan a congregarse o se meten en un cursito o entran todos los días a un espacio donde hay una meditación de la palabra de Dios, se desaniman y muchos se van, no siguen, no hay constancia, no hay perseverancia. ¿Por qué? Porque están esperando resultados que ellos mismos se pusieron como objetivo al escuchar la palabra de Dios. Entonces, si esto no se cumple, no sirve. Si esto no me mueve las emociones, no sirve. Si esto no habla de otras cosas más, no sirve. Y resulta que quieren oír algo diferente cuando la Biblia es la misma y no va a dejar de ser. Entonces la gente renuncia y aquí nos hablan de la fe, la paciencia. Y eso produce perseverancia, hay que seguir adelante. Amén. Pero no solo por uno mismo, sino por los demás. Entonces la tendencia hoy es a olvidar esa fe, a suplantar la fe por la propia sabiduría en cuanto a cómo es, de acuerdo a nosotros mismos, relacionarnos con Dios. Pero siempre pregunto ante eso, ¿cómo relacionarse con Dios cuando no se conoce? Usted puede crear su Dios y usted puede seguir defraudándose a sí mismo en su Dios porque su Dios es conforme a sus expectativas. El Dios de la Biblia, llegamos a conocerlo y conocemos sus expectativas para nosotros. Y esas expectativas de Él para nosotros nos deben llevar a una seguridad. ¿Por qué? Es porque Él es Dios, creador de todo, el dueño de todo, que tiene control de todo. Entonces hay que conocerlo. Por eso si se ha imaginado un Dios a su manera, usted nunca va a dejar de conocerlo. Usted va a ser decepcionado siempre, porque está hecho a su semejanza. Y usted mismo se defrauda. Amén. Entonces por eso vienen las tradiciones, por eso vienen los procesos religiosos que vienen a suplantar esa posición. Usted no puede suplantar, colocar delante de la relación con su pareja, con su esposa o su esposo, no puede colocar otras cosas sino usted mismo y ella misma. No puede haber otra cosa ahí en medio. Si usted pone ahí en medio, usted tiene una imaginación, usted tiene una realidad que no es la suya. Por eso muchos matrimonios se caen. Entonces es necesario entender y conocer a Dios como Padre, porque esa es precisamente su voluntad. De ahí se desprende que al leer las siguientes escrituras podamos desarrollar esa seguridad. Bueno, estoy hablando de hoy, pero hay mucha escritura en la Biblia. Pero el tema hoy es este. La verdad es nuestra seguridad. Verdad con B mayúscula. La verdad solo la tiene Dios.
Entonces, por favor, anote estos versículos y léalos detenidamente. Más adelante, cuando usted tenga un tiempito, sáquelo, léalo y pídale a Dios sabiduría, porque me parece que esto es un fundamento esencial. Hebreos 6, versículos 13 al 20. Vaya renglón por renglón, palabra por palabra, vaya en su conjunto de ese tiempo, analice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Comillas, paréntesis. ¿Por qué no juraba por otro mismo? Pues porque no hay nadie sobre él. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¡Wow! Tremenda promesa le hace Dios a Abraham. ¡Qué personaje tan privilegiado! ¿Cómo logró Abraham hacer esto? Que Dios hiciera esa promesa sobre él mismo a favor de Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su plan, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, por favor subraye esas palabras, imposible, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muchas cosas, pero quiero resaltar unas pocas. Dios no tiene por encima de él a nadie. Él es Dios. Él no fue creado, Él es creador. Él no puede jurar por nadie porque no hay nadie que se iguale a Él. Cuando uno jura, jura porque yo puedo poner por sustento algo más. Juro por mi mamá, juro por mi bendita no sé qué. Amén. Él jura, dice, juro por mí mismo porque no hay nadie que me supere. Amén. Y por eso jura entonces por sí mismo. La promesa hecha a Abraham, a pesar de que los errores que Abraham cometió, Dios le hace una promesa, no con base en que Abraham se iba a equivocar, porque Dios sabía que Abraham se iba a equivocar, sino que lo hizo por sí mismo. Te prometo, porque yo quiero cumplirlo, porque yo lo puedo hacer, que lo voy a cumplir contigo. Dios cumplió con todo lo que le prometió a Abraham, a pesar de que Abraham se equivocó. Porque no dependía de la perfección y fidelidad de Abraham, sino de Dios mismo, de su perfección y de su fidelidad. Ahora bien, esa promesa se extiende a todos los de la fe en Dios. Recuerde que Abraham es llamado el padre de la fe simplemente porque él le creyó a Dios. Y eso es lo que Dios ve, que le crean a él con un corazón sincero. No que seamos perfectos en obras. ¿Amén? Entonces, cuando Dios vio que Abraham le creyó, porque Dios ve la fe, no la oye, la ve, él ve si realmente nosotros creemos, Dios cumplió su promesa sobre Abraham. Pero aquí hay algo mucho más interesante, porque es que ¿en qué nos incumbe a nosotros que Dios haya cumplido la promesa a Abraham? Porque como lo dice la misma escritura que hemos leído, Dios es inmutable, escuche, y sus bendiciones se extienden ¿a quiénes? A los herederos de esa fe. ¿Cuál fe? La que tuvo Abraham en Dios. Los que se han creído como Abraham en Dios, heredamos esas bendiciones. Los cuales también, entonces, somos nosotros. ¿Lo hace posible quién? Ahora en este tiempo, en aquel tiempo, no había nada más entre ellos, sino Dios y Abraham, la palabra de Dios. Ahora es Jesús. Jesús. ¿Quién es Jesús? El Dios mismo hecho hombre, el Salvador del mundo. El que en su muerte y resurrección quitó el velo, lo derribó, para que todo aquel que quiera entrar por medio de la fe en él, entre a la presencia del Padre. Él es el precursor, él fue el que fue adelante.
Él, el que venció a Satanás, el pecado y la muerte. Él, su justicia, y la justicia de Él envuelve a que tenga la fe en Él y lo lleva a la presencia del Padre, a ser heredero, a ser hijo de Dios. Él es el autor de esa fe, el que es sumo sacerdote para siempre. Recuerde usted, ya hemos hablado de esto, que el sumo sacerdote es el que intercede está allí por causa de aquellos. Entonces, el sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Cuándo? Por siempre. Él se convierte en el sumo sacerdote que intercede en quienes, en todos aquellos que quieren creer en lo que Él hizo por ellos. Él es el sumo sacerdote. Amén. Él es el que ha permitido que podamos entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es la presencia de Dios. Amén. La misma presencia del Padre. Ahora, como Dios es inmutable y no miente porque es perfecto, es decir, si dice algo es porque así es, porque no se arrepiente debido a que Él sabe todas las cosas, porque Él sabe que lo va a cumplir. Él no es como nosotros prometemos, yo te voy a amar por siempre. A los 10 años ya dicen, no, es que se me acabó el amor. ¿Sí? Yo voy a hacer lo posible para que estés bien. A los 2 años, no, es que ya entré en quiebra, entonces no puedo hacer nada. Nosotros somos así. Te prometo que voy a estar en tu casa. Uy, no, qué jartera, yo no voy por allá. Entonces nosotros no cumplimos. Dios sí, porque Él sabe que lo puede hacer. ¿Ven? Porque Él sabe que no se va a arrepentir de lo que promete. Entonces hay dos factores importantes que nos deben dar una seguridad. Como dice la escritura que leímos, firme ancla del alma. El alma está firme, está segura. Y es la esperanza de la seguridad que adquirimos del amor y la protección del Padre cuando entendemos lo que leemos de su palabra, como la que acabamos de leer. Todo eso para decir por último que la promesa hecha con juramento por Dios a Abraham, solo porque creyó, es como dice el versículo 14. Metas esto, por favor. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Por favor, no deje que su emoción y su codicia empiece a llenarle la cabeza de fortuna. Voy a tener los tesoros del mundo. Porque no, Dios dice no ame las cosas del mundo. Él no va a dar lo que sabe que a usted le hace daño. Pero Él sí le va a dar abundancia de vida y vida eterna. Pero además aquí en la tierra Él quiere darle todo lo que usted necesita para vivir mientras esté aquí. Sobre todo paz, seguridad, confianza, una esperanza. Amén. Y le va a dar lo que necesita materialmente para vivir. Es como les dije, voy a hacer esto corto hoy porque me interesa que esto se quede dando vueltas. Amén. Porque mi deseo es que usted se quede con ese pensamiento. Pablo dijo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Mire, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro esto? Pablo lo dijo, no poniendo la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son todas las bendiciones de Dios que son eternas. Yo todavía no veo, pero espero con certeza que viene lo que necesito. Pero todavía no veo mi destino final, pero sé que voy a estar en las manos de Dios. Mientras que las que se ven son pasajeras. Entonces ponemos nuestra mirada en los tesoros de la tierra, en las cosas materiales, y éstas se destruyen. La gente en Valencia nunca pensó que iban a perderlo todo como lo perdieron. No sabemos cuándo las cosas dejan de ser. Las eternas proveen todo lo que alimenta el alma, pero además produce la materialización de las bendiciones terrenales que necesitamos. Esa es la promesa del Padre a la cual nos acogemos para tener seguridad. La palabra, la verdad de Dios nos proporciona seguridad. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado conectados. Si ustedes pueden multiplicar esto a los demás, háganlo. La gente lo necesita escuchar. Yo sé que no es la gran enseñanza, pero poco a poco se va llenando el cántaro. Amén.
Espero que esto aporte mucho a su paz, a su tranquilidad, a su esperanza, a su seguridad. Y espero que muchos otros puedan empezar a entender la voluntad de Dios. Ese es mi deseo por encima de todo. Así que gracias por estar conectado, gracias por compartir este video con los demás. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y ahí podrán encontrar mucho más enseñanzas que el Señor nos ha permitido. No desista, persevere, hermano. Los tiempos no son fáciles, pero la fe en Jesucristo nos hace. La fe en Jesucristo no es, yo tengo fe, la fe en Jesucristo es conocer el por qué puedo tener esa confianza en el Señor. ¿Qué es lo que Él quiere darme? Si tienen preguntas, alguna cosa, compártanmelo aquí en esta dirección. Su información estará completamente segura porque nadie más ve este correo. Agradecemos a las personas que nos siguen ayudando, que no merman su deseo de ayudarnos económicamente a continuar adelante. Lo único que prometo es que cuando usted da de corazón, como dice la palabra, con un corazón alegre, el Señor se encarga de usted. Damos gracias a Dios porque podemos seguir adelante, porque Él nos inspira, porque Él nos da la fuerza, porque nos da la sabiduría y porque Él coloca el deseo de llevar esto a todas las personas que más podamos. Gracias, Padre, por los que nos están escuchando. Te ruego, por favor, que les quites cualquier velo al entendimiento que tengan y tú mismo, Señor, como lo hiciste conmigo, te reveles a ellos. En Cristo Jesús. Amén.